Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar una nueva sesión asociada a ejercicios de lógica. Entonces dice, sean P y Q proposiciones, demuestre sin usar tablas de verdad que esta proposición es verdadera o falsa. Entonces, vamos a partir con lo siguiente. Si observamos, tenemos un sí solo sí. Por lo tanto, vamos a resolver la parte derecha primero para saber si esto que está acá es equivalente a lo que tenemos en el lado izquierdo. Por lo tanto, vamos a decir P y Q, sí y solo sí, y vamos a resolver este paréntesis. P o Q, y aquí vamos a deshacer el P sí solo sí Q. Por lo tanto, me va a quedar como P implica Q y Q implica P. Entonces, nos falta un paréntesis. Entonces, de esta forma, el lado izquierdo queda igual, sí, solo sí, y en el lado derecho esto se mantiene. Y ahora vamos a deshacer los implica, quedándome un no P o Q y un no Q o P. Entonces, si observamos, tenemos I. Entonces voy a eliminar este paréntesis para que me queden de esta forma. Por lo tanto, como tengo dos I, puedo asociar o conmutar según mi preferencia. Entonces voy a asociar estos dos. Los voy a asociar y voy a colocar aquí mis paréntesis. ¿Por qué? Porque observamos que tenemos el I, que en el lado derecho tenemos Q y que dentro tenemos O. Por lo tanto, vamos a deshacer una distributividad. De esta manera, esto queda igual, sí, solo sí, quedándome P y P negado o Q y el otro término. Entonces, si yo esto lo distribuyo, me quedaría P o Q y no P o Q. Entonces observamos que esto se mantiene y tenemos P y P negado. Entonces vamos a usar una mezcla entre idempotencia y absorción. ¿Por qué? Si P es falso, I no P sería verdadero. Como tengo un I, predomina el falso. Así que esto es falso. Por otra parte, si P es verdadero y lo niego, sería falso, sería falso. Entonces, independientemente que esto sea verdadero o falso, sigue siendo falso. Por lo tanto, me quedaría falso o Q y Q negado o P. Esto se mantiene y tenemos falso o Q. Como tenemos un O, predomina el verdadero. Entonces, si Q es verdadero, falso o verdadero, verdadero. Pero si Q es falso, falso o falso es falso. Por lo tanto, esto depende de Q. Así que me quedaría QI, Q negado o P. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es aplicar distributividad para obtener lo siguiente. P y Q, sí, solo sí, y me quedaría Q y Q negado o Q y P. Entonces, esto se mantiene
Y acá tenemos exactamente lo mismo que teníamos en el caso anterior, solo que con P. Por lo tanto, esto es falso. Tendríamos falso O, Q y P. Esto se mantiene. Y tendríamos falso O, Q y P. El problema es que como tengo el O, si esto es verdadero, la proposición es verdadera. Pero si esto es falso, la proposición es falso. Por lo tanto, depende de Q y P. Pero, si nos percatamos, aquí tenemos P y Q. El I, el O y el sí solo sí pueden conmutar. Por lo tanto, puedo decir P y Q, sí solo sí, P y Q. Y son iguales. Por lo tanto, si esto es verdadero, y esto también, verdadero, sí solo sí, verdadero, verdadero. Si esto es falso y esto es falso, falso, sí, solo sí, falso, también es verdadero. Por lo tanto, independientemente de los valores de P y Q, esta proposición es verdadera. Por lo tanto, esto es una tautología. Y de esta forma terminamos el problema. Recuerden, no siempre va a ser necesario realizar toda la expresión de tal forma de deshacer el sí solo sí para decir esto implica esto y esto implica esto otro. ¿Ya? Tenemos que evidenciar, al igual que en las operatorias, voy a resolver en primera instancia los paréntesis. Entonces, primero resuelvo este paréntesis. Vamos con el siguiente. Dice, determine, sin usar tablas de verdad, la proposición que aquí nos entrega. Por lo tanto, tenemos, vamos a agrandar esto, igual como lo habíamos hecho anteriormente. Vamos a ver si podemos resolver esto de alguna forma y luego ver qué ocurre con el implica. Entonces, tenemos P implica Q negado. Podemos dejarlo como P negado o Q negado y R negado o Q y R. Implica un P negado. Entonces, observamos que tenemos esta expresión y esta expresión y esta expresión. Por lo tanto, lo que voy a hacer es esto conmutar, perdón, distribuir. Voy a aplicar distribución. Por lo tanto, voy a ver qué ocurre con esta expresión. Esto se mantiene o y me quedaría R negado y R o Q y R. Y esto implica P negado. Esto se mantendría. ¿Y qué ocurre acá? Tenemos esta expresión, que era lo mismo que en el ejercicio anterior. R, independientemente sea verdadero o falso, como tengo un I, esto va a ser falso. Entonces voy a tener falso o esta expresión, Q y R. Implica el P negado. Entonces voy a tener no P o Q negado y ¿qué ocurre? Esta expresión, ¿cierto? Esta expresión que tenemos acá, tenemos falso o una expresión. Como predomina el en el O predomina el verdadero, ¿cierto? Tenemos que ver si esto es verdadero, la expresión es verdadera. Pero si esto es falso, la expresión es falsa. Por lo tanto, por absorción, queda Q y R.
Y ahora tenemos esto. Por lo tanto, tenemos que ver qué podemos hacer. Si observamos acá adentro, no es mucho lo que yo pueda realizar. Entonces, en este caso, voy a ocupar el implica, que me quedaría toda esta expresión negada o el p negado. Si lo niego término a término, me quedaría P y Q o Q negado o R negado o P negado. Incluso voy a sacar este paréntesis, este. Entonces, ¿qué ocurre? Si se dan cuenta, me quedan solo O. Por lo tanto, aquí puedo conmutar, asociar como yo prefiera. Por lo tanto, estos términos los voy a conmutar. Los voy a dar vuelta. Quedándome P y Q o P o Q negado o R negado. Y ahora lo que voy a hacer es que este P negado, que no lo coloqué, lo voy a distribuir acá. Quedándome P o P negado y Q o P negado. O Q negado o R negado. Por lo tanto, miren lo que ocurre acá. Este término, a diferencia de cuando teníamos un I, ¿cierto? Al ser un O, predomina el verdadero. Por lo tanto, si P es verdadero, el no P sería falso. Pero verdadero o falso siempre es verdadero. Siempre. Entonces, independientemente de lo que yo tenga, esto va a ser verdadero. Verdadero y Q o P negado o Q negado o R negado. Y aquí tengo verdadero y esto. Si esto es verdadero, como tengo un i, la expresión es verdadera. Pero si es falso, como tengo un i, esto va a ser falso. Por lo tanto, por absorción me queda este término, que sería Q o P negado, y ahora copio lo que está al lado. Entonces, miren lo que tenemos. Tenemos O, O, O. Entonces, en este caso voy a deshacer todos los paréntesis y voy a agruparlos según mi preferencia. Y puedo conmutarlos y asociarlos. Entonces me quedaría Q o P negado o Q negado o R negado. Entonces, estos que están acá los voy a conmutar para que me quede Q o Q negado y los voy a asociar. O P negado o R. R negado. Esto me quedó como vector en vez de negado. Ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Esta expresión es verdadera, independientemente del valor de Q. Por lo tanto, esto sería verdadero o, y esto lo voy a asociar. Por lo tanto, esta expresión va a ser verdadera independiente del valor de esto. Si esto es verdadero, verdadero o verdadero, me da verdadero. Pero si esto es falso, verdadero o falso sigue siendo verdadero, porque predomina el O. Por lo tanto, esto es verdadero y tendría una tautología. Entonces, al igual que el problema anterior, como les fui indicando, la idea siempre es ir resolviendo los problemas
por los paréntesis, dentro de lo posible. Y cuando ya no pueda más, si tengo un implica o un sí solo sí, o un y incluso, o un o, yo ahí recién lo trabajo. Y para finalizar, hagamos este último. Dice, sean P, Q y R proposiciones, pruebe sin usar tablas de verdad que la siguiente proposición es tautología. O sea, me están diciendo que esto es una tautología, pero debo probarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Acá me dan un término y implica una expresión. Entonces voy a tratar dentro de lo posible de primero resolver la expresión. Por lo tanto, voy a decir P implica Q y esto implica, y miren lo que ocurre, acá tengo una implica y lo voy a deshacer. Entonces eso me niega lo primero o lo segundo, pero voy a tener la negación de una negación. Por lo tanto, me queda simplemente P y Q o, y aquí me va a quedar la negación de P y R. Recuerden que el P negado puede ser de esa forma o de esta otra forma. Entonces, acá lo están trabajando como una ondita. Si ustedes lo quieren pasar una barra, está perfecto. En ese caso, eliminamos esto y colocamos la barra encima. Entonces, al negarlo, esto se mantiene, implica, tendríamos P y Q, o, y acá me quedaría P negado o R, negado. ¿Y qué ocurre? Si nos percatamos, no tenemos nada en común. Tenemos un I, acá tenemos un O. Tenemos P, P negado. Como no nos sirve, vamos a deshacer esta expresión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es deshacer o transformar el implica que está acá, quedándome P negado o Q implica este término. Y ahora deshacemos este implica. Por lo tanto, me quedaría la negación completa del primero o toda esta expresión. Pero si se dan cuenta, aquí tengo un O. Por lo tanto, voy a quitar estos corchetes, quedándome P y Q o P negado o R negado. Si resolvemos esta expresión, vamos a tener P y Q negado o P y Q o P negado o R. Y tengo solo O. Por lo tanto, aquí puedo asociar, puedo conmutar, como a mí me prefiera. Y miren lo que voy a hacer. Voy a asociar estos términos. Por dos motivos. El primero, tengo un P en el lado izquierdo y tengo el mismo término I en cada paréntesis. Por lo tanto, puedo deshacer una distributividad. Porque tengo el P. Entonces me quedaría PI, Q negado o Q, o P negado o R negado. ¿Y qué ocurre? Miren este término. Como es un O, independientemente del valor que tenga Q, esto va a ser verdadero. Así que tendría PI verdadero o esta expresión. Incluso este lo vamos a cambiar de color para que se evidencie. Ahora, tenemos PI verdadero.
Y aquí, por absorción, si P es verdadero, esto es verdadero. Pero si P es falso, esto es falso. Por lo tanto, esto me da P. Y voy a tener PO, P negado o R. Entonces, si se dan cuenta, tengo solo O. Así que puedo deshacer esta asociación y hacer esta otra. Por lo tanto, al igual que en el caso anterior por absorción, esto sería verdadero. Verdadero o R, negado. Y aplicando de nuevo la misma absorción, puedo decir que esto es verdadero, por lo tanto, es tautología. Y compruebo y demuestro que efectivamente es tautología. Bueno, chicos, que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad.